Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de competencias ciudadanas y de competencias sociales. Estamos esperando que se sigan conectando algunos chicos, algunas chicas que vienen a nuestra clase el día de hoy. Recuerden que siempre vamos a tener 4 minutos para iniciar nuestra clase, momento para que podamos ir adecuándonos, disponiéndonos, recordar que es importante tener algo con que tomar apuntes, una agenda, un cuaderno, algo que nos pueda permitir a nosotros tomar los apuntes necesarios de estrategias, de apuntes, de temas que tenemos que reforzar, porque recuerden que estas clases virtuales es solo una parte del proceso formativo de ustedes hacia las pruebas de estado. Necesitamos siempre estar muy atentos, muy conectados, muy dispuestos. Estamos en la transición hacia la noche, ¿cierto? Aquí a las 6 de la tarde. Entonces estamos preparados habiendo dejado todas nuestras actividades del día. Vamos a ver, ya tenemos varias personas conectadas. Si conocen a demás personas, bienvenidas. Recuerden que pueden acceder a esta clase fácilmente. Vamos a ver cuántos tenemos conectados, ya casi. Completamos un cupo suficiente para poder iniciar. Tenemos todavía tiempo, 3 minutos para poder iniciar. Quienes estén ya conectados por medio del chat nos pueden ir dando sus sugerencias acerca de los temas que quieren trabajar en competencias sociales y ciudadanas. Siempre en todas nuestras clases vamos a tener preguntas distintas. Entonces, como nosotros preparamos y planeamos nuestras clases, sería importante que nos dejen sus comentarios acerca de qué quieren ver, qué quieren reforzar del proceso de preparación hacia la prueba de examen del Estado, ¿no? Entonces vamos a ver, déjennos comentarios. Además, siempre al final de las clases que vamos a tener estos días, vamos a tener un momento para las preguntas. Por eso es importante, les recuerdo, tener algo con que anotar, un esfero, una libreta, para que vayan anotando sus dudas. Y al final de nuestra clase, los últimos 10 minutos, los vamos a tomar para responder preguntas. Nos dicen aquí que ya tenemos 2 minutos de espera adicionales. Ya tenemos un número significativo de personas conectadas. Bienvenidos, vamos a ver. Llamen a sus compañeros, a sus compañeras de clase para que se conecten. Porque también parte de la preparación está en poder socializar nuestras dudas, poder socializar lo que hemos aprendido en el proceso de aprendizaje y pues de esa manera poder fortalecer nuestro proceso de aprendizaje hacia las pruebas de estado. Vamos a ver, ya tenemos cuánto tiempo de espera, 1 minuto, en 1 minuto iniciaremos nuestra clase. Quienes se conecten después pues pueden hacerlo, ¿no? Recuerden, no importa que a las 6 en punto no estén, tienen 4 minuticos para completar toda la clase, estar todos presentes toda la clase, pero si se conectan durante la clase está bien. ¿Qué temas vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar Constitución Política de Colombia. Es un ejercicio que es supremamente importante porque es un eje transversal de la construcción política de los estados. En el caso de Colombia, un estado nacional, que esta es su Carta Magna, es el proceso durante el cual vamos a tener la posibilidad de identificar leyes, normas y demás decretos que regulan la vida social. Violencia en Colombia, Frente Nacional. El episodio de la violencia en Colombia es un escenario que ha transcurrido por más de 50 años. Antes de la violencia que estamos, digamos, viviendo en transición hacia la paz, que se está terminando y ojalá así sea, existió una época de la violencia bipartidista. Entonces, la violencia en Colombia siempre ha sido importante, digamos, relevante más bien, en el proceso histórico. Pero la violencia del Frente Nacional es una época crucial en la vida de los colombianos. Y las ramas del poder público, ¿no? Aquí es importante, digamos, señalar que todos los estados tienen una estructura que le permite a uno evidenciar cuáles son las distribuciones de los poderes. Entre más ramas del poder público existan en los estados, más apertura democrática hay. Entre menos ramas de poder público, entre más centralizado esté el poder, va a ser mucho más, digamos, difícil el tema de acceder democráticamente a la participación. Primer ejercicio, Constitución Política de Colombia. Hay algo clave en las preguntas del examen saber. Primero, leer de forma clara, que podamos leer posiblemente en una sola línea,
digamos, de un solo momento, que lo podamos leer, digamos, fácilmente, pero obteniendo toda la información suficiente para poder responder nuestra pregunta. Muchas veces hacemos ejercicios de lectura muy rápidos, ¿cierto? Poco conscientes de lo que estamos leyendo, y esto lo que ocasiona es que no logramos, digamos, tomar toda la información que hay en la pregunta y nos requiere volver. Y recuerden que en los exámenes saber, digamos, en este caso saber 11, el tiempo es crucial, hay un tiempo disponible para cada pregunta. La diversidad étnica y cultural caracterizan a la sociedad colombiana producto del encuentro entre indígenas, españoles y africanos. Además, durante el siglo XIX, después de la independencia, llegaron otros pueblos como los árabes, los rom y otras comunidades europeas y asiáticas. Esta diversidad es importante para el país porque es una característica única de nuestro país. Porque hace que la Constitución cree normas y leyes para protegerlas. Porque nos hace conscientes de nuestra historia y de convivir con la diferencia. Porque cada uno de los colombianos es diferente y representa un universo distinto. Aquí tenemos algo clave, espero que se hayan percatado, y es la forma en cómo se lee la pregunta. Yo lo hago así porque en este caso el enunciado, ¿cierto?, que conforma la pregunta, esta diversidad es importante para el país porque da una consecutivo, es decir, la frase que tenemos que elegir entre las 4 opciones es el consecutivo. ¿Cuál creen que es? Den sus opiniones en el chat, va a ser la A, la B, la C, la D, ¿ustedes qué creen? Es importante que participemos para ir evidenciando a ver cómo nos vamos acercando. ¿Por qué podría ser la D? Cada uno de los colombianos es diferente y representa un universo distinto. Piensen en por qué podría ser la C. Nos hace conscientes de nuestra historia y de convivir con la diferencia. ¿Por qué podría ser la B? Hace que la Constitución cree normas y leyes para protegerlas. O A, es una característica única de nuestro país. ¿Qué creen ustedes? A ver, opinen, muchachos. Vamos a volver a leer la pregunta para pasar a la opción de respuesta, que sería: la diversidad étnica y cultural caracterizan a la sociedad colombiana, producto del encuentro entre indígenas, españoles y africanos. Además, durante el siglo XIX, después de la independencia, llegaron otros pueblos, como los árabes, los rom y otras comunidades europeas y asiáticas. La diversidad es importante en nuestro país, la diversidad es importante para el país porque nos hace conscientes de nuestra historia y de convivir en la diferencia. En este ejercicio hay un distractor muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, y es cuando, aquí les señalo con el cursor, nos hablan de la Constitución. Las preguntas a ver tienen distractores en el ejercicio de su construcción para hacer que los estudiantes puedan tener, digamos, la posibilidad de creer que otras son, digamos, la opción correcta. Aquí el tema nos hace conscientes de nuestra historia y convivir en la diferencia retoma 2 elementos. Y es que la sociedad colombiana, producto del encuentro entre indígenas, españoles y africanos, nos da un contexto histórico que habla de nuestra historia. Y el tema de la diversidad, cuando llegan otros pueblos, nos habla de la diferencia, y son 2 elementos importantes para poder resolver esta pregunta. Nuevamente les digo, las preguntas saber tienen la información en el contexto y en el enunciado para poderlas resolver. También sobre la Constitución Política de Colombia, ejercicio número 2. Con una votación unánime, el Congreso aprobó una ley que promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, que entre sus novedades tiene que la prohibición de exigir la libreta militar para ingresar a un trabajo. Esta era una de las principales talanqueras para que los jóvenes accedieran al mercado laboral. Hacía crecer los índices de desempleo y los lanzaba a la informalidad. El anterior texto forma parte de la decisión que tomó el Congreso de la República de Colombia, para que lo tengamos claro, respecto al requisito de tener libreta militar para poder trabajar. Este fallo que se tomó se basa en que, aquí, para que ustedes puedan opinar, vamos a ver las 4 opciones, y ustedes creen que este ejercicio se está haciendo acerca de ¿qué? Derechos humanos, derechos laborales, derechos constitucionales, hace parte de un decreto, de una norma. Aquí es importante tener en cuenta que las leyes que están en la Constitución Política de Colombia tienen también diferentes escalas, y en este caso es clave ver cuál es el enunciado, a qué problema nos está dando solución.
las opciones del enunciado. El anterior texto forma parte de la decisión que tomó el Congreso respecto al requisito de tener una libreta militar para trabajar. El fallo que se tomó se basa en que A. El Código del Trabajo lo dicta. B. Fue una presión de los sindicatos. C. Es una decisión sin ningún fondo que tomó el Congreso. Y D. El trabajo es un derecho constitucional y fundamental. Por lo tanto, no debe haber trabas que impidan a los jóvenes adultos conseguir trabajo. En algún lugar del enunciado mencionan el Código de Trabajo. ¿Ustedes qué creen? Rápidamente, no. Fue una presión de los sindicatos. En el enunciado se nombra algo sobre los sindicatos. No. ¿Es una decisión sin ningún fondo que tomó el Congreso? Ahí no podemos asegurarlo, porque antes de señalan que hay unos elementos a los cuales la decisión intenta, de afrontar. El tema del desempleo, el índice de desempleo, y el tema de la informalidad laboral. Por tanto, nuestra respuesta acertada es la D. El trabajo es un derecho constitucional y fundamental. Por lo tanto, no debe haber trabas que impidan a los jóvenes adultos conseguir trabajos. Teniendo en cuenta este ejercicio de derecho constitucional fundamental, nos llevaría rápidamente a la respuesta. Aquí hay un elemento importante, y es que el Congreso dicta leyes, y esos directamente van a ir relacionados con la Constitución y los derechos y la defensa, de los derechos. Aquí es clave tener en cuenta, ¿cierto?, que hay una situación que muchas veces es un distractor y a veces sí nos llevan a la pregunta real, y es el tamaño o la extensión, mejor, de las opciones de respuesta. Posiblemente hubiéramos pensado rápidamente en la D, sin ningún argumento, porque es la más elaborada. En esta ocasión acertamos, pero este tema de la extensión de las opciones también es un distractor. ¿A qué me refiero con eso? También a veces se ponen para distraer a los estudiantes de la respuesta correcta. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. El ejercicio número 3, Constitución Política de Colombia, nuevamente. Una de las ramas del poder público, ¿cierto?, definidas en la Constitución colombiana, es la ejecutiva, que, como su nombre lo dice, debe ejecutar las leyes que crea el poder legislativo. Por lo tanto, el sistema ejecutivo lo conforman. Aquí es clave una cosa para que repasen, para que lo anoten en sus libretas, ¿cierto? Y es que hay que estudiar nuevamente la estructura del Estado. Aquí nos hablan de las ramas del poder público que no han variado. Tenemos las 3 de siempre. Pero la estructura del Estado, producto de la firma del acuerdo entre la insurgencia de las FAREP y el gobierno nacional, tiene un nuevo módulo, donde se vincula la Justicia Especial de Paz. Y les aseguro que les saldrán preguntas acerca de este nuevo proceso que está viviendo nuestro país. Primero, A. Los magistrados a escala nacional y la secretaría departamental en lo local. B. A escala nacional los departamentos administrativos, en lo local los jueces y fiscales. C. A escala nacional el presidente, los ministros y en lo local los gobernadores y los alcaldes. D. Las Fuerzas Armadas a escala nacional y los concejales en los municipios. ¿Sobre qué rama del poder público nos están preguntando? ¿Ejecutivo o judicial? Nos están nombrando allí las dos, ¿cierto? Pero, por lo tanto, el sistema ejecutivo lo conforman. Entonces, a veces, para que lo tengan en cuenta, en los enunciados se nombran varias veces varios, en este caso, ramas del poder público para generar distractores. En este caso es importante que ustedes puedan identificar sobre cuál nos están preguntando. Nos están preguntando sobre el ejecutivo, y en ese sentido ahí podemos descartar varios rápidamente. De la rama ejecutivo hacen parte las Fuerzas Armadas. No, es TRUN. La D la descartamos rápidamente. De el poder ejecutivo hacen parte los jueces y los fiscales. No, TRUN lo sacamos de una vez, ¿cierto? Tenemos dos opciones: los magistrados a escala nacional y las secretarías departamentales en lo local, o a escala nacional el presidente, ministros, y en lo local los gobernantes y alcaldes. Aquí es clave, y es que rápidamente hacemos una relación entre el poder ejecutivo y el presidente, es decir, nuestra respuesta correcta es la C. Vamos a pasar rápidamente a este tema que es la violencia en Colombia.
el ejercicio que se llama a continuación, aunque en su origen el conflicto armado contemporáneo en Colombia está implicado en la llamada violencia bipartidista y el Frente Nacional, también está relacionado con las inequidades que se derivaron de este último. Los intentos fallidos de reforma a la estructura de la tenencia de la tierra de una parte y la limitada capacidad de incidencia de los actores disidentes que cuestionaban el acuerdo bipartidista son tal vez los fenómenos políticos más notables asociados a esta época. Nos hicieron una caracterización del Frente Nacional. Al anterior fragmento forma parte de Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. En el texto se propone que el conflicto armado es también relacionado con, nuestras opciones de respuesta son las siguientes: los disidentes que no entendieron lo suficiente bien el Frente Nacional, las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional, las malas tierras que tenían los colombianos, D, los cuestionamientos de los disidentes. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Opinen rápidamente en el chat porque vamos a dar la respuesta en 3, 2, 1. Evidentemente, la respuesta es las distintas desigualdades que surgieron del Frente Nacional. Aquí es clave ver que nos están pidiendo una relación del texto y no una opinión acerca de lo que se está presentando allí. En el caso de los disidentes que no entendieron, aquí estaríamos dando una opinión acerca de una posición de los disidentes. Las malas tierras que tenían los colombianos, se dice que se necesitaba una reestructura acerca de la tenencia de la tierra. Y los cuestionamientos de los disidentes no se nombran. ¿Listo? Violencia en Colombia, Frente Nacional. Después de la muerte de Gaitán, los disturbios se extendieron a todo el país. Pero al ser Bogotá un lugar de la muerte y el centro de poder político, fue un lugar más afectado. Las cifras señalan 136 edificios quemados, 30 manzanas completamente destruidas, 20.000 heridos y todos los tranvías destruidos. A la suma de estos hechos se le conoce como. Les voy a dar una pista. Está en un billete de 1.000 de la denominación de donde sale Jorge Eliezer Gaitán, que está nombrado aquí en este punto. ¿Han visto la parte trasera del libro? Allí está la respuesta de esta pregunta. A, la violencia, el cacerolazo, el bogotazo o el golpe de Estado. Esta es una pregunta supremamente fácil de responder si nosotros hemos estado contextualizados en las noticias, pero también, digamos, en el trasegar histórico básico de nuestro país. La respuesta, evidentemente, es el bogotazo. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el candidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Pero Gaitán representaba más que a los liberales, por primera vez un mestizo que podría llegar a ser presidente. Era considerado cercano al pueblo y representaba el movimiento populista en Colombia. Su muerte fue el origen del triste periodo llamado la violencia. La indignación y el dolor por este hecho se asociaron, según el texto, a qué. Aquí es clave algo importante, y es que se va a tener el caso nuevamente del Frente Nacional, del Bogotazo. Esto es clave porque a veces la información no está como tan completa en estas preguntas, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es limitarnos nuevamente solo a esta pregunta. ¿Se dieron cuenta las preguntas anteriores que teníamos? ¿De qué tema eran? Están hablando de la violencia, pero también estaban hablando del bipartidismo, también estaban hablando del Frente Nacional. En muchas ocasiones, cuando se tienen bloques temáticos de preguntas, de allí vamos a poder sacar información para poder desarrollar un tema muy importante, y es nutrir otras opciones de respuesta o aclarar. Entonces, ustedes, como son bien atentos, muy atentas, ¿cierto?, de lo que están leyendo, cuando vayan desarrollando sus simulacros, cuando vayan desarrollando su examen, el día y la fecha grande de este año escolar, pues se van a dar cuenta que van a poder tener insumos en otros enunciados, insumos en otras preguntas. ¿Qué tal la clase de hoy? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí tenemos suficiente tiempo? ¿Tenemos suficiente ánimo para poder ver y continuar con nuestras preguntas? Repitamos este enunciado. El 9 de abril de 1948 fue asesinado en Bogotá el candidato presidencial por el Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Pero Gaitán representaba más que a los liberales. Por primera vez, un mestizo
podría llegar a ser presidente. Era considerado cercano al pueblo y representaba el movimiento populista en Colombia. Su muerte fue el origen del triste periodo llamado violencia. El enunciado dice que la indignación y el dolor por este hecho se asociaron según el texto a que, y aquí les voy a pedir que hagan un ejercicio para que nos compartan en nuestro chat, y es, ¿qué información podemos sacar de ese enunciado tan corto? 3 renglones y un pedacito, a ver, rápido, vamos a tratar de identificar cuáles son las ideas principales o información que está ahí en el texto. A ver, ¿qué nos comentan? ¿Qué nos dicen? Escriban, vamos a ver qué información podríamos sacar aquí que no sea explícita, que no esté ahí, sino que podamos relacionar con otros temas rápidamente. Vamos a darles 30 segundos, vamos a darles un poquito de segundos para que puedan ahí verificar, lean, haciendo el ejercicio de lectura, ¿cierto? Tenemos... Sí, Julián nos menciona que él saca de ahí el Bogotazo, la muerte de Gaitán, representación de los liberales. María Paula nos menciona Frente Nacional. Jessica Camila dice muerte de Gaitán. Ana Yelis dice que Jorge era liberal. Sí, bien. Entonces, aquí se pueden relacionar rápidamente varias cosas que están ahí. Que Jorge Eliezer Gaitán era liberal, ¿cierto? Que representaba a los liberales, está acá. Nos hablan del Bogotazo, la época de la violencia. Pero hay otros elementos que uno puede relacionar rápidamente. Por ejemplo, que era el primer mestizo que había, 1948. Este enunciado busca un distractor, pero también busca hacer una diferencia en la historia de Colombia. Si bien para 1948 ya todos éramos mestizos, todos los que vivíamos aquí, sí habían unas familias representativas que de hecho aún perduran, que han tenido una tradición política y siempre han estado ocupando esos cargos de poder. En el caso de Gaitán, era la primera vez que un mestizo, relacionando a algo que nombran luego, que es el movimiento populista de Colombia, que tenía más que ver con los barrios, con la gente de las veredas, de la ruralidad, de los, digamos, lugares marginales de la ciudad, tenían su candidato. Porque Jorge Eliezer Gaitán era un candidato de un barrio popular, del barrio La Perseverancia, en la capital de Colombia. Entonces era un momento crucial y eso nos señala la oportunidad, ¿cierto?, de identificar otra información, y era que aquí había un asocio entre otras posibilidades de poder. La indignación y el dolor por este hecho se asociaron, según el texto, a que las ideas liberales morirían junto con él. Cuando dicen con él, ¿a quién se refieren? A ver, ¿quién es el primero en responder? Que nos voy a decir el nombre de junto con quién. Vamos a ir dando la segunda opción. Se truncaba la llegada al poder de alguien que se consideraba del pueblo. C. Era el fin de los movimientos populistas en Colombia y el comienzo de la decadencia en América Latina. Y D. Los conservadores se quedarían con el poder por un largo periodo. Los estudiantes mencionan que con Gaitán. Con Gaitán, bien. Está muy clave, digamos, muy atentos los estudiantes que lograron relacionar de una vez, porque, digamos, el tema, digamos, del Frente Nacional va a tener una relación con personajes y de pronto en algunas preguntas les van a relacionar con otros. ¿Y cuál es la respuesta? Rápidamente, A, B, C o D. Con la explicación que yo les di no pueden fallar. Están entre B y D. ¿Están entre B y D? No, bueno. ¿Por qué no sería la A? Las ideas liberales perduraron, ¿no? Ya lo sabemos. Actualmente existe el Partido Liberal, existe una Renovación Liberal, Juventudes Liberales, todavía está el liberalismo con otros nombres y demás. ¿Dicen que la C o la D? B o D, pero ya todos refinaron en B. Todos refinaron en B, perfecto. Entonces estamos bien. ¿Recuerdan cuando yo les decía que el tema, cuando nos hablan de un mestizo con el movimiento populista, iba a ser clave para la pregunta? A veces, cuando hay tantos datos, nos distraemos. Acuérdense, todas las preguntas tienen distractores. Y esos distractores nos hacen ir hacia otras preguntas que posiblemente nos alejan. Perfecto, los que dijeron B, pónganse en una carita feliz en su libreta, muy bien. Ejercicio número 7. Violencia en Colombia, Frente Nacional. Algunos afirman que la violencia en Colombia la han padecido quienes viven en el campo y que los habitantes de las ciudades no conocen las secuelas de esta ni de la guerra. Sin embargo,
al recorrer los centros de las ciudades colombianas, salta a la vista la evidencia del impacto de la guerra en. Aquí es clave una cosa y por eso lo leí un poco despacio. Hay algunas situaciones que hacen énfasis en algunos elementos de la pregunta. Cuando ustedes estén leyendo, evidentemente en el día de la prueba no van a poder leer en voz alta, ¿no? Pero cuando estén leyendo, ¿cierto? Hagan todas las pausas que sean necesarias con los signos de puntuación, los signos que nos representan preguntas, exaltaciones, admiraciones, puntos seguidos, comas, puntos y comas, porque esos muchas veces nos van a poder aclarar la información que está contenida en la pregunta. Opción A, las huellas que han dejado los ataques armados. Opción B, la cantidad de habitantes de calle sumidos en la droga y en un entorno violento. C, los ataques de las estaciones de policía y el ejército. D, la cantidad de desplazados, las ventas ambulantes y el comercio informal que existe en los espacios públicos. Aquí es importante resaltar cómo se ha venido materializando la guerra. Y para poder responder esta pregunta necesitamos saber la guerra, cómo se ha logrado manifestar en su asocio con la delincuencia hacia las ciudades. Aquí es algo importante y es que los actores de la guerra son diversos, ¿no? Está los organismos del Estado, está quienes pelean contra el Estado y todos los grupos armados asociados al Estado. Es importante que para las preguntas que tienen que ver con violencia no los podamos separar, digamos, claramente qué es un actor paramilitar, qué es un actor estatal, qué es un actor de la insurgencia y cuáles han sido sus roles en el desarrollo de la violencia. Y a esos tres actores o más actores, incluyendo los sectores políticos, ¿cierto? Hay que mirar de qué manera se asocia la guerra a problemas que se desarrollan socialmente, valga la redundancia, en nuestras ciudades. En el caso de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, es muy fácil identificarlos. Pero en otras ciudades intermedias, Tunja, Nariño, Popayán, también podemos lograrlos identificar porque son problemas que se materializan fácilmente. Vamos a ver, ¿qué otros problemas de la guerra se pueden materializar, cierto? Que no sean, digamos, frecuentes. Los ataques en las estaciones de policía y el ejército son fáciles de identificar en ciudades grandes y pequeñas o solo más bien en las ciudades pequeñas. Las huellas que han dejado los ataques armados son fáciles de encontrarlos en ciudades grandes o más bien no. Esas rápidamente las podríamos descartar, ¿cierto? Y aquí tendríamos un dilema entre la cantidad de habitantes de calle sumidos en la droga y en un entorno violento y la cantidad de desplazados, las ventas ambulantes y el comercio informal que existe en los espacios públicos. Las dos parecen reales, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿La B o la D? Vamos a ver, a comentar, hagan sus sugerencias, sus preguntas acerca de esta posibilidad con sus familiares, los que estén ahí acompañándolos en esta clase, porque vamos a tratar de hacer que las dos sean correctas. Traten de dar explicaciones de por qué las dos podrían ser correctas, para llegar a algo, y es que en el IFETS, en las pruebas saber, también existe la posibilidad de que existan respuestas muy similares, que las dos son correctas, pero hay una que es mucho más correcta por algún punto importante dentro del proceso. La B, la cantidad de habitantes de calle sumidos en la droga y en un entorno violento podría ser. Porque la drogadicción o el comercio de estupefacientes, de drogas ilícitas, está asociado a la delincuencia. Y para que las drogas lleguen desde su lugar de producción a las ciudades, se necesita toda una cadena, ¿cierto?, que desde la ilegalidad la comercializan, y esto es una forma de operar la guerra en Bogotá, en Cartagena, en Barranquilla. Pero también la D podría ser. ¿Por qué? Porque la guerra que se desarrolla, digamos, de término bélico en los campos, ha generado desplazados. Las ventas ambulantes es una forma de que se materializa en la búsqueda por la dignidad de la vida, ¿cierto? Por garantizarse algo básico para la subsistencia de personas que llegan a la ciudad y no tienen la formalidad. ¿Recuerdan la pregunta anterior que decía que quitar la libreta militar era una forma, como recurso para el trabajo, era una forma de mitigar las ventas informales? Era por eso, porque el desplazamiento forzado o la violencia en Colombia ha hecho que mucha gente llegue. Pero eso es un tema nomás, ¿no? Y el otro es el
comercio informal que existe en los espacios públicos. Pues está muy relacionado a la segunda. Vamos a ver la B, la D. Nos dice Diana que es la D porque lo que generó la violencia fue el desplazamiento forzado. Pipe Bayona dice D porque los sumidos en la droga es problemática global. Y Sebastián nos dice la B no tiene nada que ver con las consecuencias de la guerra. Bueno, para que vean ustedes que la respuesta aquí es la B. Aquí hay algo clave, ¿sí? Y es que estamos hablando de la materialización de la guerra. Y hace un ejercicio acerca de los centros de las ciudades y lo que salta a la vista del impacto de la guerra. Aquí es clave la evidencia a la vista, que es la pregunta. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Hay un distractor muy fuerte. Quienes dijeron que no tenían asocio y demás, pues nosotros, ¿cómo sabemos cuando estamos en la calle que las ventas ambulantes son o no son de un desplazado? A ver, ¿sí? O cómo hacemos nosotros para saber que el comercio informal en un espacio está o no está regulado. En ese sentido, ¿cierto? Es importantísimo tener en cuenta los elementos que nos dan en la pregunta. Casi todos cayeron en el distractor. Muy bien. Profe, nos están preguntando que por qué es la B. Que todos caen, no entienden el porqué. Bueno, nos devolvimos otra vez para generar lo que les estaba diciendo ahorita. Aquí nos hacen una relación de salta a la vista, la evidencia. O sea, nos están preguntando al recorrer, o sea, una experiencia vivida, ¿cierto? Cuando ustedes van a un espacio, lo viven, lo transforman, lo caminan, lo perciben, ¿cierto? Lo huelen, lo sienten por la brisa, ¿cierto? Todo lo que sucede en el espacio, hay una cosa y es la visión. Uno mira, observa y demás. Si yo voy por un camino de la playa, lo que yo voy a ver, evidentemente, es la playa, el agua del mar, del océano, ¿cierto? Y si yo voy por una calle, yo puedo ver, ¿cierto? Las casas, las carreteras, las señales de tránsito. En este caso nos están preguntando sobre una experiencia, miren. Recorrer los centros, se hace referencia a caminar, luego salta a la vista la evidencia. Es una experiencia que ustedes tienen. Ustedes no pueden ver, ¿cierto? A menos de que la persona tenga un letrero en la frente, en el brazo, marcadísimo, ¿cierto? Que diga, soy desplazado. Salta a la vista un habitante de calle. Evidentemente ustedes lo pueden caracterizar rápidamente. Ustedes pueden caracterizar rápidamente en los centros de la ciudad las personas que están sumidas en el consumo de droga, ¿cierto? De distintas drogas. Y ustedes pueden vivir y percibir, evidentemente, los entornos violentos, que tienen mucha relación con los entornos peligrosos. O no han ido por un lugar de una ciudad que les da miedo caminar, porque sienten que es violento, porque sienten que ustedes son vulnerables. Por el contrario, la D, la cantidad de desplazados, la venta ambulantes y el comercio informal no es tan perceptible a la vista. Nuevamente le digo, uno en este país como Colombia puede estar en este momento, ¿cierto? Al lado, compartiendo en este chat, podría ser, con personas que han vivido el conflicto armado. Y no es evidente. Y así pasa cuando uno va caminando por las calles. En ese sentido, espero que les haya quedado claro cuál es, para que también tengan en cuenta, muy en cuenta, qué es lo que nos están preguntando en los enunciados. Siguiente pregunta, ejercicio número 8, ramas del poder público. Uno de los fundamentos del liberalismo, ya estamos hablando nuevamente del liberalismo, fue la separación entre la Iglesia y el Estado. En este caso, se habla de la Iglesia Católica, ¿listo? Esta idea se sostiene en la suposición que durante el antiguo régimen, aquí no nos contextualizan ni en qué siglo estamos, ni en qué país estamos y demás, pero nos dan un hecho importantísimo, y es el tema de la Iglesia y el Estado, ¿listo? Para que ustedes se den cuenta. A. La Iglesia era perseguida por las instituciones del Estado, debido a su influencia en la sociedad. B. La nobleza ambicionaba los privilegios y el poder con el que contaba la Iglesia desde la Edad Media. Aquí ya nos contextualizaron. C. Las autoridades eclesiásticas y el clero gozaban de un elevado poder económico y político. D. La mayoría de los gobiernos europeos eran monarquías absolutas.
¿Qué pueden ustedes descartar rápidamente de aquí, haciendo una lectura de un enunciado y de un contexto supremamente cortos? Hay que sacar toda la información de ahí. ¿Qué creen ustedes? ¿A, B, C o D? Vamos a ver sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? Uno de los fundamentos del liberalismo fue la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta idea se sostiene en la suposición que el antiguo régimen que durante el antiguo régimen, ya se me cruzaron aquí los cables, debe ser por tanta luz, ¿cierto? Porque ya es noche. ¿Ya cuánto tiempo nos queda para terminar la clase? ¿Ya casi o no? Vamos a ver, ¿cierto? ¿Están cansados? No, ¿cierto? Tranquilos. Entonces, la Iglesia era perseguida por las instituciones del Estado debido a su influencia en la sociedad. ¿Ve? La nobleza ambicionaba los privilegios y el poder con el que contaba la Iglesia desde la Edad Media. C. Las autoridades eclesiásticas y el clero gozaban de un elevado poder económico y político. O D. La mayoría de los gobiernos europeos eran monarquías absolutas. Aquí les di rápidamente la respuesta para que ustedes puedan hacer la contraposición con lo que ustedes consideraran. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay preguntas al respecto? ¿Creen que hay alguna claridad que hacer? La nobleza, o la época más bien, en que la nobleza dominaba, digamos, el poder político y económico de Europa, ¿cierto? Era la Edad Media. Pero esos privilegios, ¿cierto?, se dieron luego de que la nobleza les arrancara, ¿cierto?, de alguna manera, algunos poderes a los señores feudales, ¿cierto?, que fue el fuerte de la Edad Media, digamos, como el centro. Ese poder estaba en asocio con la Iglesia Católica. Y esas ideas, ¿cierto?, dan como, digamos, fruto el liberalismo, que aquí era, digamos, la clave del enunciado. Y es que nos hablan de los fundamentos del liberalismo. ¿Se acuerdan que yo les dije, uy, pero ese enunciado no nos contextualiza? Cuando nos hablan de los fundamentos, nos desplazan rápidamente al momento en que las ideas liberales comenzaron, ¿cierto?, a tomar fuerza. ¿Saben cómo se llamó ese proceso en que la Iglesia se separó, se dividió, comenzó a tomar fuerza el liberalismo, salieron las reformas y demás? ¿Sí saben ese momento cómo se llama? ¿Qué época de la historia era? ¿No? Ya la dije entre el ejemplo. ¿No? Vamos a ver, ¿qué opinan? ¿Saben? ¿Alguno? Vamos a dar un par de segundos para que ustedes puedan opinar sobre cómo creen que se llamaba esa época en que se desprendió la Iglesia del Estado, que se dividió. Solange nos dice que sí, la Ilustración. Jorley nos dice la Edad Media. Sebastián nos dice protestantismo. Karen dice Renacimiento. Camilo dice Renacimiento y Reforma Protestante. Bien, es una combinación de todo, porque son un momento, para que ustedes lo tengan claro, no hay un momento en la historia que sea solo un acontecimiento, hay varios. Las reformas protestantes, que luego viene de la contrarreforma católica, luego viene con el resurgimiento del Renacimiento, ¿cierto? Las ideas liberales, retomar los clásicos. Esa época es muy fuerte y esa época es donde surgen las ideas liberales y se da ese desprendimiento de la Iglesia del Estado, que en ese caso era un Estado monárquico, ¿no? Entonces vamos a ver, esa es nuestra siguiente pregunta, que es el ejercicio número 9, ramas del poder público. La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio sostiene que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. La ponencia del anterior fragmento corresponde a cuál rama del poder público colombiano. Vamos a dar sus opiniones, a ver si ya las saben antes de poner las opciones. ¿Ustedes qué consideran? Voy a salir un momentico para tomar agua, no me muevo mucho. Listo. Una hora hablando de derecho toma tiempo, ¿no? Y hay que hidratarnos.
La ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio sostiene que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí misma el interés superior del menor ni comprende de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. La ponencia del anterior fragmento corresponde a cuál rama del poder público colombiano. ¿Ya nos dieron opciones, posibilidades? Sí, nos dicen rama legislativa. Sin embargo, pues hay algunos que han contestado rama judicial. Bueno, ¿ustedes qué creen? Vamos a ver nuestras opciones. La rama ejecutiva, la rama legislativa, la defensoría del pueblo y la rama judicial. Tiene un premio el que descarte rápidamente la que no es. ¿Cuál es? A ver, comenten. Es muy fácil. Vamos a ver, ¿cuál descartan de primeras entre esas tres? ¿Qué creen ustedes? 3, 2, 1. ¿Quién fue el primero en responder? Descartan la C unos y otros la B. Bueno, punto negativo para los que descartaron la B primero. Primero se descarta la C. ¿Por qué? Pues porque no es una rama del poder público. ¿Listo? Vamos a ver cuál de las otras dos que dieron. Dijeron que podría ser ejecutiva o legislativa, ¿cierto? Si es una ponencia de un magistrado de la Corte, Jorge Iván Palacio sostiene que, ahí está la propuesta, la ponencia anterior del anterior fragmento corresponde a cuál rama del poder público colombiano. Los magistrados, ¿cierto? Una ponencia, ¿ustedes qué creen? Efectivamente, la judicial. Quien legisla, quien construye las leyes, las aprueba, ¿qué rama de poder público es? ¿Qué creen ustedes? Hagan sus opiniones. Ya sabemos que la Defensoría del Pueblo no vayan a poner que la sé. ¿Quién de esas otras opciones genera o constituye o aprueba las leyes? No hay opciones, no hay posibilidades, no hay comentarios. Es la rama legislativa, ¿sí? Quienes hacen el proceso de formación de las leyes. Ahí está fácil para que ustedes se den cuenta. Hay una editorial, acuérdense en toda la vida, que se llama Legis, no sé cómo se pronunciará ahí bien, pero es una editorial, ¿cierto?, que se dedica principalmente a sacar textos sobre las leyes. La rama ejecutiva se dedica a ejecutar las leyes, a hacerlas valer, y ahorita lo habíamos nombrado, ¿cierto?, que era a diferentes escalas, local, regional, nacional. ¿Listo? Vamos a nuestro último ejercicio porque vamos a ir a un espacio de preguntas. Espero que sean unas preguntas interesantes. Vamos a tratar de resolver todas las que ustedes tengan en el tiempo que tenemos. Y es, el Estado utiliza símbolos que recuerdan su autoridad y presencia en los lugares más apartados del país. Los símbolos más comunes en los espacios urbanos son: acuérdense de cuando han ido a los centros históricos, de cuando han caminado por su ciudad, de cuando han estado dando un paseo en otra ciudad, y comparados a la ciudad donde ustedes viven, si han logrado salir en varias ocasiones o han podido estar. A, iglesias, teatros y parques. B, banderas, himnos y marchas. C, colegios, universidades y plazas. D, estatuas, murales y edificios administrativos. ¿Qué de esas cosas? Para responder esa pregunta no se diría, ¿qué de estas cosas me he encontrado en varios espacios urbanos? Vean aquí donde dice espacios urbanos, lugares apartados, símbolos comunes. A ver, ¿es A, B, C o D? ¿Qué hay en todos los países, en todas las ciudades, en todos los centros urbanos? Vamos a ver, participen porque esta es la última pregunta. Dicen D. Pues me parece muy bien que hayan respondido la D. Significa que la clase de competencias ha funcionado. Ya les he dado algunos elementos, ¿cierto? Seguramente también en el proceso educativo de ustedes en los colegios, en donde se estén preparando, también si leen bastante en sus casas, van a poder desarrollar sobre todo habilidades que les permiten a ustedes desarrollar las preguntas de una manera más fácil. Recuerden, el tema del tiempo es importante, por eso aquí somos puntuales también con nuestro tiempo y hemos trabajado estas 10 preguntas y vamos a dar las posibilidades para responder algunas dudas e inquietudes que ustedes puedan tener que tengan que ver con el tema de las preguntas o los temas que tenemos para preparados hoy. Profe, nos
Dice un estudiante que no entiende por qué la pregunta anterior, la respuesta era la D. La D. Bueno. Vamos, en el caso de las ramas del poder público, ¿cierto? La rama ejecutiva, legislativa y judicial, los magistrados hacen parte de esta rama judicial. Normalmente cuando llegan tutelas, denuncias, derechos de petición que se escalan a un nivel de desacato, bueno, todos los procesos que hay, digamos, de denuncia y demás, los magistrados hacen ponencias para que dentro de las leyes se legisle, digamos, a favor o en contra de la ponencia. En este caso, el magistrado Jorge Iván Palacio hace una ponencia, digamos, aquí lo que pasó en la vida real es que el magistrado que pertenece a la rama judicial, ¿cierto? Porque, bueno, los magistrados son abogados y son las personas que tienen a cargo como resolver problemas muy importantes que conciernen a la vida social. De resto son juzgados o son fiscales, bueno. Pero el magistrado hace parte, digamos, como de esa parte, digamos, importante que regula la vida de los colombianos. Entonces ellos hacen ponencias en la rama legislativa, es decir, en la Cámara Baja o en la Cámara Alta, Congreso o Senado, para ayudar a los senadores, a los congresistas, a resolver las dudas que tienen. En este caso, el magistrado hizo una ponencia desde la rama judicial a la rama ejecutiva para que la rama ejecutiva decidiera sobre la adopción de niños con personas de orientación sexual diversa en general y son parejas del mismo sexo en particular. ¿Por qué hago este señalamiento allí? Porque lo que se quería aquí resolver era si las personas, ¿cierto?, que tenían parejas del mismo sexo podían o no adoptar. Entonces el magistrado considera que, ¿cierto?, esto no afecta por sí misma al interés superior del menor ni compromete de manera negativa la salud física, y me imagino que el resto de la ponencia pues estaba argumentando su posición. Vamos, que eso fue lo que sucedió allí. ¿Qué otras cosas para que ustedes lo puedan tener en cuenta? Dentro de la rama ejecutiva, es decir, el presidente, los alcaldes, los gobernadores también pueden presentar, digamos, proyectos de acto legislativo o ponencias, o en el caso muy reciente, muy popular, y espero que hayan estado muy atentos del tema, las objeciones que presentó el presidente Duque al legislativo, al Senado, que se cayeron. Entonces ellos dicen, bueno, queremos modificar una u otra cosa, se lo presentamos a la rama legislativa, a ver ellos qué dicen. Las objeciones se cayeron, ¿por qué? Porque no tenían fundamento. Tocaría averiguar, pero creería yo que no, digamos, ha logrado pasar la ponencia del magistrado, y por eso en este país aún, digamos, hay bastantes hechos de discriminación o diferenciación. Listo, perfecto. Duber nos pregunta, ¿qué otros temas se pueden estudiar con los temas vistos hoy? Listo, vamos a hacernos un ejercicio aquí rápido. Vamos a devolver a propósito de lo que pregunta Duber a la primera diapositiva. Vamos a ver, no se mareen de tantas letras moviéndose tan rápido. Aquí. Los temas de la Constitución Política de Colombia se refieren para que ustedes lo tengan en cuenta. Busquen para que ustedes tengan clave cuál es la diferencia entre un decreto, una ley, una norma, para que ustedes puedan tener la diferenciación y el alcance. Tener claro la estructura, digamos, de la Constitución Política y para qué es y cuál es la función. ¿Por qué, por ejemplo, a la Constitución Política le dicen Carta Magna? ¿Cuándo se dio la Constitución Política? Les pueden preguntar cómo se puede modificar la Constitución Política, ¿cierto? Entonces, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo se elige? ¿Cuál fue la última Asamblea Nacional Constituyente que se desarrolló en Colombia? En la época de la violencia en Colombia, aquí trabajamos solo la del Frente Nacional, pero es importante que ustedes también revisen la historia de la violencia reciente en Colombia. Les decía ahorita, es clave que tengan claro los diferentes actores de la violencia en Colombia, los que son los paramilitares, la insurgencia, las diferentes insurgencias, los actores estatales, las empresas vinculados, y, digamos, diferenciar la época de la violencia, bueno, diferenciarla no... sacarla de ahí, ¿no? Para que no vayan a entender mal, sino diferenciar la violencia, digamos, partidista o política del narcotráfico, porque los medios de comunicación en Colombia han hecho un daño muy grande, y es relacionar directamente que pareciera solo uno el tema del narcotráfico con el tema de la violencia política en Colombia.
Si se acabase la violencia política en Colombia, no directamente proporcional es que se acabe el narcotráfico. Entonces, para que ustedes lo tengan presente. Y en las ramas del poder público ya les había dado la recomendación esencial, y es que puedan estudiar la nueva estructura del Estado y cómo el Estado está conformado. Y para eso es clave ver los diferentes niveles de organización del Estado. Pueden entrar a la página del Congreso Visible. Harold nos pregunta, ¿qué son disidentes? ¿Qué son disidentes? Disidentes. Seguramente, digamos, allí se troncó la palabra. Los disidentes son una persona que no está de acuerdo con un acuerdo, un acto, una decisión. Yo puedo ser disidente de la forma en cómo en Colombia se elige el presidente o los alcaldes locales a nivel, digamos, distrital en Bogotá, o puedo ser disidente, que significa que no estoy de acuerdo. Actualmente, donde es más sonado el tema de las disidencias, es en el proceso de acuerdo entre la insurgencia de las FARC-EP con el gobierno nacional, y es unos grupos o un grupo de personas significativo dijo, yo no estoy de acuerdo con, ¿cierto? El acuerdo, sigo en armas y me declaro disidente, es decir, no estuvo de acuerdo. Nos preguntan que si los mecanismos de participación son importantes. Claro, son supremamente importantes, por eso les decía, en las ramas del poder público, no solo busquen las ramas, porque lamentablemente otros profes sociales solo enseñan las ramas del poder público, legislativo, judicial y ejecutivo, no les enseñan nada más. Yo les estoy diciendo acá que es importante estudiar la estructura del Estado. La estructura del Estado son las ramas del poder público, los mecanismos de participación, los entes independientes o los entes de control, ¿cierto? Y la nueva, digamos, como estructura que hay para la implementación de la paz en Colombia. Bueno, Faber nos pregunta, el fiscal general, ¿por quién es elegido? El fiscal general se presenta como terna desde la presidencia de la República. Entonces se presenta como terna, ¿cierto? Presenta unos candidatos y luego los magistrados y bueno, digamos como un equipo ahí de otros entes que pareciera ser independientes, pues eligen la mejor opción. Aquí es clave que ustedes se den cuenta, de pronto también para que lo reflexionen acerca del desarrollo, digamos, de la historia de nuestro país, y es que tanta apertura democrática hay en tres ramas del poder público y si de verdad o no están divididas, porque hay una estrecha relación entre una y otra. Y Pipe nos pregunta que en la pregunta número 6, que por qué da la opción B, que no le quedó muy claro. 3, 4, 5... bueno, aquí es algo clave que yo les decía, el hecho de caracterizar a Jorge Eliezer Gaitán, espero que hayan hecho el ejercicio de sacar el billete de 1000 y verlo ahí atrás, ¿cierto? Jorge Eliezer Gaitán tenía para su época, en el 48, una apariencia física que todavía era muy segregada. Era una persona alta, pero con muchos rasgos afrodescendientes, ¿cierto? De un barrio popular, para quienes viven en Bogotá o la conocen, vivía en el barrio La Perseverancia, ¿cierto? Tomaba chicha y jugaba tejo con los barrios populares, como en lo que hoy se conoce como una cantina. Él participaba como en su infancia de ese proceso y logró llegar a ocupar un cargo de poder producto del apoyo que tenía la gente. Eso está muy relacionado, digamos, cuando dicen que un mestizo con el movimiento populista. Y para las opciones de respuesta se relacionan dos cosas. Con la muerte, que dice aquí, fue asesinado, ¿cierto? Se truncaba, o sea, se trabó, se pospuso, se limitó la llegada al poder de alguien, en este caso Jorge Eliezer Gaitán, que se consideraba del pueblo. ¿Por qué? Por su comportamiento, por su extracción social. No es lo mismo que maten a alguien que siempre ha estado en el poder para que no llegue al poder, a que maten a alguien que era de los barrios populares para que no llegue al poder. En Colombia, en la época de la violencia, no es lo mismo. Nos pregunta Karen, profe, ¿qué libro sobre las ramas del poder público nos aconseja leer? Bueno, a estas alturas de la vida, si quieren estudiar Derecho, habrán mucho sobre las ramas del poder público. No les podría aconsejar un libro puntual acerca de eso. Les aconsejo que entren
a la página de Congreso Visible, ¿cierto? O pongan estructura del Estado y revisen las páginas institucionales que hay. En esas páginas hay una donde se presenta la estructura formal del Estado y cada una de sus funciones y de sus desarrollos y quiénes la componen y cómo se relacionan con otros sectores de la estructura del Estado. Lo digo para que lo revisen. Ahora, un libro puntual acerca de la estructura del Estado no conozco, pero esa parte de la página del Congreso Visible les puede servir. Vamos a ver si existen alguna otra pregunta. Estamos revisando para ver qué más les podemos colaborar a ustedes a resolverles. De pronto si se nos pasó alguna y no la hemos dicho, por favor repítanla porque nos queda poco tiempo. Nos pregunta Jefferson, ¿es necesario estudiar la historia mundial o solo acontecimientos importantes? Bueno, la historia está construida a partir de acontecimientos. ¿Qué pasa en las pruebas? A ver, tenemos unos temas que son coyunturales, que todas las personas del mundo deberíamos saber, ¿cierto? Pero si nosotros solo nos fijamos en el acontecimiento, no vamos a poder resolver las preguntas. Les voy a hacer un ejemplo. El surgimiento de las guerrillas de corte marxista-leninista en América Latina, ¿cierto? Desde América Central hasta el sur de la América, se dio en un contexto de, podría ser un enunciado, y las opciones podrían ser fascismo, nazismo, comunismo, guerra fría. Entonces, ahí uno tiene que saber el acontecimiento, ¿cierto? Que es el surgimiento de las insurgencias, pero tiene que tener muy en claro el contexto. Y ahí en ese sentido sería la Guerra Fría, por la permeación, digamos, la división del mundo en dos posiciones políticas. Por un lado, el socialismo real en la Unión Soviética y por otro lado, el capitalismo liderado por Estados Unidos. En ese sentido, está relacionado a los dos. ¿Qué les sugiero yo? Busquen los temas cuando ustedes estén resolviendo simulacros, los temas que nosotros tocamos acá. Tomen nota de los temas que se ponen, por ejemplo, hoy Frente Nacional, Jorge Eliezer Gaitán, época de la violencia, bipartidismo, y busquen información acerca de ese, digamos, acontecimiento que nombramos o de ese hecho y busquen su contexto y su forma de desarrollo. Hoy damos por terminada nuestra clase de competencias sociales y ciudadanas. Esperamos que con estos 10 ejercicios podamos haberles aportado en su proceso de formación y de preparación hacia el examen saber. Recuerden que es muy importante hacer ejercicios de lectura, no de lectura rápida, sino lectura consciente, de hacer un ejercicio de sentarse juiciosos todos los días a leer un tiempo, porque el hecho de estar sentados todo un día leyendo desgasta y agota el tiempo, digamos, y el físico de las personas. Les agradezco mucho su atención, sus preguntas y nos vemos próximamente en otra clase de competencias ciudadanas. Adiós.